Por cierto que Uruguay no tiene nada que ver en toda esta historia, es decir, viene a ser mencionado por culpa de todo lo que aquí se está señalando, porque el propósito es mostrar que la Argentina es invivible, que es inviable, es un país que ha tenido la fortaleza de negociar con los buitres del mundo, muy bien plantada, con una enorme dignidad, la misma que va a tener ahora contra el Fondo Monetario Internacional. Es la misma que se permite repatriar científicos, que le han dado un resultado sencillamente extraordinario, país con dificultades, donde usted ponga la mirada lo va a encontrar en todo el mundo. Pero el trabajo es que ya que ganaron los que ellos no querían, los medios no podían tolerar, entonces el país no sirve para nada. Y si ganaron ellos, entonces hay que desecharlo el país. ¿Y sabe cómo trabaja esto en la moral de las personas? El que cada día se está levantando a cumplir con lo que es su trabajo, con tanto padecimiento como esta etapa de la pandemia ha marcado y ha exigido. Y a esa gente le están diciendo que aquí no se puede vivir, que afuera está mucho mejor. Mentira. Si verdaderamente una persona piensa en irse a algún lado, no hay a dónde ir. Uruguay podría ser un destino, sí. Pero después, ¿dónde en América Latina? ¿Dónde en Europa? ¿Qué creen, que España está en la situación en la que estaba en el año 2000, por ejemplo? ¿O Canadá o los Estados Unidos? ¿A dónde podrían ir? Entonces, trabajan sobre el fastidio, la emoción fácil, y de esa manera quieren construir no un rechazo a la Argentina, sino un rechazo al gobierno que tiene hoy día la Argentina. Podemos sentar en la mesa a Arturo Jaureche, que decía: si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende, ¿no? Básicamente va por ese lado. Ahora, digo, cipallismo. Básicamente, absolutamente. cipallismo. Yo creo que tiene que ver con que en Uruguay también ganó un presidente de derecha que dijo que había que pagar menos impuestos y bueno, y trató de tentar a los ricos y famosos, y lo que hacen es tratar de trabajar la moral. A partir de eso empiezan a tratar de trabajar la moral de los argentinos, pero la verdad es que no tiene ningún sustento. Recién veíamos a Berco contando el problema que tiene de migración grave Uruguay, histórico. 18% de la gente yéndose, Argentina el 2,5%, pero después quise ver en qué basaban, ¿no? Y busqué justo, antes de venir, una nota de Clarín. Muchos se quieren ir del país, pero la pandemia paralizó los trámites, ¿no? Una página entera, y digo, ¿de dónde sacan los podrían datos? decir 1,5 millones de personas están dispuestas a salir y están con el problema de la pandemia. Entonces vos le ponés la cifra que no quieras. No importa. Y yo digo, ¿en dónde lo basan? Dos fuentes tiene, nada más. Santiago Álvarez, 31 años, que cuando uno lee dice: siempre tuve ganas de vivir afuera. Bueno, claro. Y el otro, Siempre. el segundo, Ignacio Garay, de 22, dice: hace mucho que quiero vivir en otro lugar, conocer otra cultura, hablar otro idioma. El otro día un portal Pero puso esa es la nota, ¿qué tiene que ver? a una Basta. No puedo mujer creer. Que vive en España y que decía que había tenido que irse a la Argentina, que todo estaba muy mal, y etcétera, etcétera. Después, cuando uno lee la nota, se encuentra con que se había ido a mediados del 2019. Claro. O sea, bueno, no servía a los efectos que buscaban. Se les acabó el argumento a Chile también, porque Chile voló por Claro, el aire. Antes el ejemplo era Chile, vamos a ver a Chile, que Chile, que Chile. Y ahora es Uruguay. A mí hay algo que me detiene a pensar, y es si la Argentina es un país pobre o no. Vieron que eso se escucha también un montón. La Argentina es un país muy pobre, pero ¿cómo puede ser? Si plantás una semilla, crece en cualquier lado, no puede ser que sea un país pobre. Somos un país desigual. Claro. No somos un país miserable, como se escuchó en el informe, ni somos un país pobre, somos un país desigual. En un mundo desigual. En un mundo desigual, pero no pareciera ser la preocupación de la mayoría de los medios de comunicación hoy. Vamos a Uruguay porque este país es desigual y no da oportunidades. Lo que es curioso, no es esa la preocupación. Lo que es curioso también es que no dijeron nada estos mismos medios durante los 4 años del macrismo, donde creció efectivamente la pobreza, donde creció la desocupación, donde se duplicó la inflación, Donde se profundizó la desigualdad. donde cayó el valor de las empresas, donde el PBI, o sea, el Producto Bruto Interno de cada uno de nosotros, bajó un 50%, bajó de 640 millones a 440. Entonces, ahí no hablaban los medios, ahora hablan. Saben que creo que quizás la palabra no es por qué se van. Yo creo que están huyendo. ¿Y de qué huyen? Precisamente de que no toleran ningún gobierno que los iguale.
o que genere políticas para generar oportunidades y para igualarlo. No toleran un gobierno que piense que el que tiene más debe pagar más. Por eso hablan Entonces, muy poco del mundo, hablan los medios. Sí, No quieren verdad. decir nada. Porque, por ejemplo, ya que mencionaron a Uruguay, tiene sus problemas. Bajó 10,4 o 10,7% el PBI en el último trimestre. Porque todos están con una problemática muy compleja. En cualquier sitio, los grandes países, en cuanto a su economía, están hecho trizas entre el 9 y el 14% de derrota en el Producto Bruto Interno. Pero de lo que se trata es de no mostrar ese mundo, como por ejemplo el tema del coronavirus. Acá no se sabe nada de lo que está pasando afuera. Y han dado confinamiento de millones de personas en Europa en estos momentos. Bueno, tiene más de 200.000 muertos los Estados Unidos. Iba a empezar el público a ir al fútbol en el Reino Unido el 1 de octubre. Les dijeron ya que no van a ir de ninguna manera. La BBC va a incrementar la cantidad de partidos gratuitos que tiene que entregar porque la gente no puede ir. Y esto no se menciona prácticamente. Hoy día tenés que buscar en el Mundo de España, en el País de España, Le Figaro de Francia. Yo me dedico a buscar información que tenga que ver con cómo está el mundo y el coronavirus afuera, porque aquí es muy difícil encontrarla. Todo para que no se sepa que lo que pasa en la Argentina está pasando en todo el mundo con respecto a la pandemia. Esta semana con el tema de las clases, mucha presión para que vuelvan las clases y sobre todo para un sector de la población en la ciudad de Buenos Aires, sin mencionar lo que ha pasado en el mundo con la vuelta a clases ¿Qué pasó en medio en Israel? de la pandemia. ¿Qué pasó en Israel? ¿Qué pasó en Italia? Algunas experiencias fueron mejores, otras peores, pero siempre hubo que volver atrás. ¿Qué pasó en nuestro país? En provincias aquí, en la Argentina, hubo 3 experiencias en 3 provincias distintas donde hubo que volver atrás. Sí, es que el problema no termina siendo la realidad, digo. El problema es quién en todo caso la tiene que conducir. Porque si nos pasa lo mismo aquí que en Israel, no importa. En Israel siempre es distinto. ¿Por qué? Porque no es Argentina. En Suecia siempre es distinto. ¿Por qué? Porque no es Argentina. Porque ahí son libres. Porque ahí son libres. Porque ahí existe la República. Y en realidad porque ahí hay gobiernos que los representan quizás a ellos. Yo les quiero mostrar un aviso que apareció este fin de semana en Clarín, que marca a qué se está jugando. Porque por ahí, entre todo el menjunje que hacen, este es el aviso. ¿Qué le parece? Cuando se habla de Bruglia Bertuzzi, de temas un poco más engorrosos para la opinión pública, pueden generar confusión y en eso ellos a veces salen ganando. Pero con esto están muy claros, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Esta es la forma de promocionarse. Al cabo de 75 años cuentan los días, con lo cual también se pueden contar las mentiras si hubieran dicho solamente una por día. Aunque a veces abusan y son muchas más en una sola jornada. Este es el aviso de Clarín del fin de semana.